Los nazis españoles al ataque y al ataque fallido, afortunadamente. Bien, hace unas semanas, no mucho, cuando precisamente ocurrió la tragedia en Southport, en el Reino Unido, cuando 3 niñas pequeñitas fueron asesinadas por un enloquecido de 17 años con un cuchillo de cocina. Lo que ocurrió fue que los, eh, los nazis británicos dijeron que era un inmigrante que venía pidiendo asilo y movilizaron a sus huestes, a gente a la que le provocaron miedo, angustia y la idea de que van a matar a mis hijos, o sea, es que es muy, muy violenta. Y se fueron a tratar de quemar hoteles donde estaban alojadas personas que solicitan asilo y quemaron una mezquita y amenazaron y golpearon a personas musulmanas por ser musulmanes y porque se les notaba que eran musulmanes, ya fuera por sus rasgos físicos o por utilizar algún tipo de ropa determinada que los convertía de pronto en cómplices del asesino. Luego cuando se descubrió que el asesino pues, no era un inmigrante que pedía asilo, sino un chico nacido en Gales, hijo de padres católicos ruandeses que habían inmigrado hace un montón de años, y la gente, sobre todo los antifascistas, salieron a la calle al mismo tiempo que los nazis pretendían hacer nuevas secciones y los nazis dijeron mejor no, porque estos son muchos. Y es que generalmente somos más que los nazis, pero los nazis cuentan con el odio y cuentan con la violencia. Aquel día, en aquellos días, yo hablé de los nazis del siglo XXI y de la necesidad de desactivarlos ya. Desactivarlos en el terreno de los bulos, de las estafas, de las mentiras que cuentan, como esa de que el asesino de las 3 pobres chiquillas era un inmigrante solicitante de asilo, era algo que obviamente va a copiar la derecha española, pero la derecha española es muy escasa de originalidad. La derecha española, si tú quieres ver qué va a hacer, tú ves qué hace, por ejemplo, Donald Trump y ya sabes lo que va a decir Isabel Díaz Ayuso, es un ejemplo. Haz que hacen los nazis del Reino Unido o Le Pen en Francia, entonces pues, sabes que es lo mismo que van a hacer estos aquí. No dan para mucho más. Y luego tienes, por supuesto, a los otros, y por favor no me digan que no es nazi, porque sí lo es. Donald Trump está cabeza en el nazismo. Aquí estaba animando, eh, estaban las movilizaciones de la ultraderecha generando motines en el Reino Unido, y la respuesta de Elon Musk es: la guerra civil es inevitable. Finalmente, lo que siempre digo, los nazis no empiezan matando gente, pero van para allá siempre. Van para allá siempre. Y entonces yo tuiteé esto, que además lo dije en el vídeo aquel. Decía yo, la derechuza española está preparando acciones como las del Reino Unido, con exactamente la misma retórica, aquí, bajo tus narices. Y teníamos gente diciendo cosas como: ¿por qué le llamarán presión migratoria cuando quiere decir invasión? Invasión con ese grande para que diga sion, porque así implica el sionismo y entonces puedes acudir al antisemitismo como un elemento adicional, porque no son nazis, pero hacen exactamente lo mismo que los nazis. Yo digo que si parece nazi, camina como nazi, habla como nazi, trae un uniforme nazi y hace así, pues igual es nazi. Se enojan conmigo cuando lo digo, pero bueno, lo siento. Y luego viene la segunda parte, la impecable colaboración del gobierno de Sánchez para consumar la invasión repartiéndolos por todo el territorio nacional sin saber a quién estás llevando allí ni los problemas que van a crear, o sea, ya van a crear. En Palencia en unos días 90 personas que van a destruir Palencia. Al final nosotros, el pueblo civil, tendremos que convertirnos en auténticos soldados del Ejército de Salvación y contra los invasores. Lo que está diciendo este mamarracho que se hace llamar Javier López es que tienen que salir a matar inmigrantes y aquellos que protegen a los inmigrantes. Qué guay, ¿no? Alter ego, los gobiernos europeos globalistas, o sea, otra vez el rollo antisemita, hay que meterlo ahí siempre, ¿no? El globalismo es una de las formas del nuevo orden mundial de los judíos. Eh, los gobiernos europeos globalistas gobiernan contra su propio pueblo. Hay que sacarlos del poder y juzgarlos. Para mañana será tarde. Oh, ¿juzgarlos con qué leyes? No sabemos. Grace, cuando la situación se ponga más insostenible, los culpables cogerán su avión privado y se largarán con todo su dinero y nosotros a sufrirlo.
Bueno, luego tenemos a alguien aquí como, bueno, eso fue esos días. Hace pocos días, Javier García Albiol, que es un alcalde del PP, dice, estoy en un ferry de Balearía, desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado unos 10 hombres marroquíes. Luego le preguntaron en televisión cómo sabía que eran marroquíes, sea por lo que dicen, por su el idioma, que hablaban marroquí. O sea, este señor es tan brillante, este fachita, que inventó el marroquí como idioma que no existía hasta hace unos pocos días, para que luego digan que el Pepe no tiene aportaciones culturales importantes. Todos con una bolsa de una entidad social de entre 25 y 40 años. Todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con cuerpo de gym. Se ve, igual vivían en Ibiza, tienen su gym y todo, ¿no? Cuando, y haciéndose fotos con el signo de la victoria, como no hacemos todos cuando hacemos así, por favor. Cuando llegan a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno. Entre ellas supongo que Badalona, que es donde es alcalde por desgracia este mamarracho. Lo que ocurra después, casi con toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después, al tiempo. Bueno, esto es lo que se está usando las redes para esto y sobre todo Twitter, porque el nazi Elon Musk está con ellos, ¿no? El día domingo, un pequeño de 11 años en Mosejón fue atacado por un joven embosado con un pañuelo en la cara y asesinado a puñaladas. Fue una cosa absolutamente terrible. Toledo, en el centro de España. E inmediatamente apareció lo siguiente. Perdón. El puntual 24 horas que finge ser, por supuesto, un medio de comunicación y no lo es un medio de agitación nazi. Urgente, un magrebí asesina a un niño de 10 años cuando jugaba al fútbol con sus amigos. Ha pasado en Mosejón, Toledo. 18 de agosto a las 10:26. Albice Pérez, líder del semipartido este, que ahora es eurodiputado porque la gente vota a lo absurdo. Los vecinos de Mosejón, no sabemos a qué vecinos eh, entrevistó, pero luego los vecinos de Mosejón dijeron que todo esto era mentira. El pasado lunes 5 de agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pataya. En el Hotel Pataya dijeron, ¿cuándo fue eso? Porque no llegaron. Somos menos de 5,000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora, si ese es 18 de agosto, ahora del 5 al 18, en esos 13 días, hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años. Medios contra realidad. Y luego otro señor, por llamarle de algún modo, Alberto Calío, que dice, confirmado, el asesino del niño de 10 años de Mosejón es un moro. Políticos culpables, las calles deben arder ya. El nazismo no empieza con violencia, pero siempre va hacia la violencia. Adivine usted exactamente qué pasó. El asesino no es magrebí, ni moro, ni africano, ni nada más que un chico español con problemas de comportamiento. Rubio incluso. ¿Cree usted que estos mamarrachos, estos miserables, estos nazis despreciables, han ofrecido una disculpa? Uy, perdón, es que nosotros recibimos una información incorrecta. Alberto Caliu llegó a fingir su muerte. Y entonces en los medios, porque dijeron que fue acosado por decir que estaba confirmado que el asesino era un moro, cuando no estaba confirmado, estaba mintiendo. Entonces cuando la gente señaló la mentira, ay, pobrecito, lo están acosando. Y luego alguien dijo, ay, se ha suicidado. Ya ven, es lo que hacen cuando acosan a un pobre ciudadano que había mentido horriblemente para promover el odio racial en un país donde no hay un español puro en ningún lado, que por aquí pasaron todos, ¿eh? Por aquí pasaron todos, de griegos a vikingos y de árabes a godos, visigodos, todos han pasado por España.
Aquí no hay un español puro, como ellos creen que son. Pero no, fingió su muerte. ¡Ay, se ha suicidado! Empezaron a hacer un escándalo. Le dije, no, no solo me retiré 2 días. Es que fui tan atacado. Sí, mamarracho, te están atacando por estar promoviendo el odio. Por invitar a que ardan las calles en este país que es enormemente pacífico y seguro, miserable, desgraciado. Y ahora la víctima es el nazi, como Horst Wessel, ¿no? Esto tiene... No, yo no digo que haya una especie de conspiración donde se reúnen unos para provocar esto en distintos lados. No, se van siguiendo el apunte unos a otros. El Albice Pérez, el Vito Quiles y el Caliú lo que hacen es, ¿qué están haciendo los nazis? Ay, los nazis en Inglaterra hicieron eso. Ay, qué guay, vamos a hacerlo nosotros. Sí, así de sencillo. Pensamos lo mismo que ellos ya lo hicieron, ahora nos toca hacerlo a nosotros. El nazismo hay que pararlo. Aún si el asesino es efectivamente un magrebí, un moro, un africano, que la gente de distintas nacionalidades, de distintas etnias, de distintos orígenes nacionales, continentales, de distintos tonos de piel, tiene más o menos la misma proporción de gente decente, de asesinos, de gente mala. La proporción de asesinos, comentábamos el otro día, es de 6 entre cada 100.000. Y hay que vivir con ello. Porque cuando hay asesinatos cometidos por españoles, no sales a la calle diciendo, ay, esto es el acabose. Porque quieres señalar a la gente de color oscuro por una sola razón. Porque eres un racista de mierda. Que suene bien. Porque eres un racista de mierda y un nazi. Y hasta ahí lo vamos a dejar.